El error catequético más persistente respecto a los Aseret Hadibrot, los 10 enunciados o las 10 palabras, no es una mala intención, sino una mala alfabetización, porque parte de la ignorancia. Se habla del decálogo como si fuera un depósito de toda prohibición imaginable, y luego se usa esa idea como sello de autoridad para exigir, condenar o moralizar sin ninguna verificación textual. El Tanaj, queridos alumnos, sin embargo, no autoriza ese atajo y esa conducta. De hecho, el Tanaj nos ofrece un antídoto extremadamente sencillo. Hay 2 entregas textuales de los Aseret Hadibrot que ustedes como estudiantes, como lectores verdaderos, pueden abrir y leer de corrido. El Sefer Shemot, capítulo 20, del verso 2 al 14, y el Sefer Devarim, capítulo 5, del verso 6 al 18. El primer deber de ustedes, honesto y verdadero, es comparar la acusación popular con lo que está escrito. El mito catequético vive de la vaguedad, de la pereza en ver si realmente está escrito lo que dice esa persona. El Peshat, el sentido llano y contextual, vive de la letra. Por eso, cuando la catequesis popular afirma que X está en los 10, la respuesta torática no es discutir por instinto, sino preguntar: ¿dónde está el pasuk exactamente en el Sefer Shemot capítulo 20 o en el Sefer Devarim capítulo 5? Si no pueden señalarlo, la afirmación entonces no es bíblica en el sentido tanají, por lo tanto es una falacia, una mentira, una sacada de la manga. Es una mezcla de cultura, que también puede ser costumbre, doctrinas ajenas falsas o memorias colectivas con el Tanaj como decorado. Y esta mezcla produce un fenómeno psicológico muy peligroso para nuestros tiempos. La gente se siente moralmente segura porque creen que poseen un resumen total y desde esa seguridad inventan mandamientos fantasma. Como les preguntaba yo en clases pasadas, hablan tonterías y cómo se atreven a asegurar tales falacias con tanta seguridad. ¿Cómo se atreven a atribuirle al Tanaj una autoridad que en realidad pertenece a un sistema posterior o a una moral social, y luego usan esa autoridad para imponer cargas a otros, especialmente a no judíos, como si el Tanaj los hubiese interpelado allí? Y aquí no quiero que me malinterpreten. No es que el Tanaj no tenga autoridad. No, claro que la tiene, pero no la tendrá hablando mentiras, manipulando, trayendo textos que no tienen nada que ver con él. Este curso existe precisamente para romper esa comodidad falsa y devolverle al texto su derecho a ser exacto, con la autoridad que el Eterno le confirió dentro de la verdad y la honestidad. El ejemplo clásico que en este mismo temario que estamos tratando propuse como prueba es: la fornicación está en los 10 mandamientos. Así lo pronuncian muchos líderes, muchas personas alrededor del mundo. Yo me pregunto, ¿dónde se encuentra este texto literalmente así como lo sostienen? ¿Dónde se encuentra que la fornicación está en los 10 enunciados? Esto revela la anatomía del error, porque nadie puede asegurar y aseverar que se encuentre, a menos en sus Biblias completamente mal traducidas, que ya la iglesia y los cristianos se han encargado de modificar para darle un poquito de contexto a sus mentiras. ¿En los Aseret Hadibrot aparece una prohibición sexual? Claro que sí, pero su formulación es específica. Vámonos al hebreo torático, al hebreo con el que fue escrito, no al español o al latín
con el que fue traducido al griego o a cualquier otro idioma con el que se hayan basado estas religiones para crear una estupidez. El hebreo nos dice, lo tinaf, no adulterarás, en el Sefer Shemot, capítulo 20, verso 13, y en el Sefer Devarim, capítulo 5, verso 17. El Tanaj, en esas 10 palabras, jamás utilizó ahí un término genérico para toda conducta sexual ilícita, sino un término que en el uso tanají se asocia de manera fuerte y directa con la ruptura de un vínculo conyugal reconocido, y que además se convierte en un lenguaje profético de traición de pacto cuando se aplica metafóricamente hacia la idolatría y el rompimiento del pacto con Hashem por ir en pos de otros dioses, otras prácticas religiosas. Lo que la catequesis popular suele llamar fornicación, como etiqueta amplia que pretende abarcar toda relación sexual fuera de un marco particular, no aparece jamás como una palabra en ese listado. Si ustedes como alumnos, por favor, abren el texto y lo leen, la afirmación cae por su propio peso. Jamás lo van a encontrar, no está ahí. A menos, como comento, que pueda estar en alguna versión de alguna Biblia mal traducida. ¿Qué significa esto? Que el Tanaj no tiene nada que decir acerca de otras conductas sexuales. Yo me pregunto. De ninguna manera, queridos alumnos. Significa que el Tanaj no las colocó dentro de las 10 palabras como un enunciado fundacional. Simplemente, el Tanaj regula la sexualidad de manera más extensa en otros lugares con un vocabulario técnico distinto, especialmente en el Sefer Vaikra, capítulos 18 y 20, donde aparece el lenguaje de herba, desnudez o relación prohibida, y se enumeran relaciones prohibidas con una precisión que supera por mucho la sola palabra de adulterio. Y también en pasajes de Devarim donde se discuten escenarios de vida doméstica y sexual con categorías muy específicas. Además, cuando el Tanaj quiere denunciar infidelidad como fenómeno amplio, a menudo usa el término zaná, que es ir en infidelidad, y zenut, que es infidelidad o prostitución, especialmente en los nevi'im, en los profetas. Pero allí el campo es frecuentemente metafórico nupcial para acusar la idolatría, no para redactar un artículo penal universal. Por lo tanto, el error catequético consiste en tomar una preocupación moral amplia, buscarle un sello de autoridad fácil y decir, está en los 10, y luego confundir 3 niveles que el Tanaj sí distingue. La frontera fundacional del pacto, los Aseret Hadibrot, la legislación detallada posterior, que son otros bloques toráticos, y la retórica profética, las metáforas de fidelidad e infidelidad. Cuando se confunden esos 3 niveles, se produce un resultado doblemente dañino, tóxico y aborrecible. Se atribuye al decálogo, entre comillas, lo que el texto no dice, lo que el texto jamás dijo, y entonces se pierde la riqueza real del Tanaj, que no reduce la vida sexual a un único rótulo, sino que la ubica en estructuras de vínculo, justicia, santidad y orden social, y en este caso exclusivas para los Bene Israel. Hay una razón por la cual este error se vuelve tan contagioso. Porque la catequesis popular busca una moral portátil, y nada es más portátil que decir que esto o aquello está en los 10, como ustedes los conocen, en los 10 mandamientos. Hasta mal nombrados están. Pero esa portabilidad se compra al precio de la verdad textual. El Tanaj, en su propia arquitectura, nunca pretendió que los Aseret Hadibrot fueran la lista exhaustiva de pecados, entre comillas, errores o prohibiciones de una ética total. Son un umbral solemne. Por eso, si alguien desea afirmar una prohibición sexual tanají, debe primero
aprender el hábito correcto, no correr al Sinaí para meterla a la fuerza en las tablas, sino ir al lugar del Tanaj donde esa cuestión es tratada en específico con su propio vocabulario. En términos de este curso, la pregunta ¿dónde? No es insolencia, es reverencia. Es negarnos a mentir con el Tanaj en la mano. Y aquí aparece un matiz importante que casi siempre suele, lamentablemente, ignorarse. Aún dentro del propio Tanaj, el listado de las 10 palabras en el Sefer Shemot y el Sefer Devarim no son copias mecánicas. Y como ejemplo está el mandato de Shabbat. Por ejemplo, se fundamenta distinto en el Sefer Shemot capítulo 20 verso 11 como creación y en el Sefer Devarim capítulo 5 verso 15 como liberación de la esclavitud, lo cual ya nos indica que el Tanaj no está construyendo un catecismo de bolsillo, sino palabras de pacto situadas en un discurso y una memoria específica. Si el propio Tanaj mantiene esa sensibilidad, yo les pregunto, ¿con qué derecho la catequesis popular, el cristianismo o cualquier sujeto ignorante, con qué derecho aplastan todo en una lista rígida donde cabe cualquier cosa que pretenden condenar? ¿Con qué derecho? El segundo error típico es decir, la Biblia prohíbe X cosa porque lo dice el Decálogo. Aquí yo les pido verificación textual, queridos alumnos. ¿Por qué? Porque es una fábrica de mandamientos fantasma y funciona como un truco retórico. Los hablantes de mentiras pronuncian, lo dice el Decálogo, para evitar la carga de demostrar dónde lo dice realmente. La verificación textual del Tanaj es el acto que desactiva este truco. ¿Y cómo se verifica? Ustedes se preguntarán. Bien, con una operación simple y disciplinada. Primero localizar el pasaje completo y se los voy a dar. Sefer Shemot capítulo 20 verso 2 al 14 y Sefer Devarim capítulo 5 verso 6 al 18. Número 2. Leerlo de corrido sin traer palabras externas. Paso número 3. Señalar el enunciado exacto que supuestamente prohíbe X cosa. Paso número 4. Comprobar si X cosa está en el texto como una acción nombrada, pero no como inferencia, que esté nombrada como tal. Número 5. Si no está, entonces reconocer honestamente, aunque les duela, que en el Tanaj esa prohibición, si es que existe, está posiblemente en otro lugar, o no está formulada como prohibición explícita, o pertenece a un género literario distinto, por ejemplo, narración, sabiduría, profecía o poesía. O también puede ser que sea una conclusión moral posterior, no un enunciado del Sinaí. Esta disciplina es crucial porque hay una diferencia abismal entre afirmar que el Tanaj prohíbe X cosa en tal pasaje y afirmar que mi sistema moral prohíbe X cosa y yo lo respaldo diciendo una mentira, diciendo que está en el Decálogo. Este curso no está atacando la moral, queridos alumnos. Está atacando el método falso de atribuir al texto lo que el texto jamás dijo. La catequesis popular suele cometer este error en 3 direcciones simultáneas. Primero, expandiendo lo tinaf, no adulterarás, para que signifique cualquier cosa que el oyente quiera prohibir sexualmente, como si el Tanaj no tuviera un vocabulario extenso o más específico cuando quiere legislar otras fronteras. Esto es sobre lectura, como ya aprendimos en su clase y los ejemplos que les di anteriormente. Convertir un término particular
en un paraguas universal. En segundo lugar, expandiendo lo Tignov, no robarás, para incluir cualquier fenómeno económico moderno sin distinguir entre robo, fraude, opresión laboral, balanzas falsas, intereses, préstamos y demás categorías que el Tanaj sí trata con distintos vocablos y en distintos marcos. El Tanaj sí habla de injusticia económica con fuerza, pero no todo cabe en una sola palabra del Sinaí sin matizarlo. En tercer lugar, expandiendo lo ta'aneh, no darás falso testimonio, para tratar de abarcar toda mentira, en cualquier contexto cuando el enunciado en su formulación apunta de manera clara y específica al ámbito de testimonio contra el prójimo, y es decir, al campo de justicia y juicio comunitario. Al Tanaj condena la falsedad en otros lugares. Claro que sí, las mentiras son condenables, pero este enunciado tiene un foco que no puede borrarse sin empobrecerlo. En estos tres casos que le estoy dando como ejemplo, el mecanismo es idéntico. Se toma una frase corta, se la infla con conceptos modernos o con ansiedades morales y luego se afirma que así lo dice el Decálogo. Y esto entonces ya resolvió todo. Pero el Tanaj no se deja usar así por esta gente ignorante. Se lee con Peshat para poder decir que cada palabra tiene su propio campo, su destinatario, su marco y su función. Hay un componente pedagógico adicional que les voy a compartir, el cual vuelve este tema todavía más importante para nuestro curso. La catequesis popular no solo vive de inventar que X cosas están en los 10 enunciados, también borran lo que sí está. Por ejemplo, al convertir el Decálogo en una lista moral genérica, se pierde la primera frase que es el fundamento que ancla todo. Cuando se dice, yo soy Hashem que te saqué de Mitzraim, Sefer Shemot capítulo 20 verso 2 y Sefer Devarim capítulo 5 verso 6. Eso no lo dicen porque no les conviene, porque si lo dijeran se darían cuenta de sus mentiras, porque se darían cuenta que está hablando a Israel, no a la humanidad, no a México, no a Colombia, no a Estados Unidos, no a Europa, no a Rusia, no a nadie que no sea judío, que no sea israelita. Esta frase no es mandamiento, queridos alumnos, en forma de no harás o harás. Es una declaración de identidad y de relación, y sin ella los demás enunciados se convierten en una moral flotante, por eso jamás la mencionan. La catequesis popular suele omitir ese anclaje porque estorba a la universalización rápida, desafortunadamente. Les recuerda que el discurso es pactal y nacional. También suele diluir el Shabbat. Mucha gente lo diluye en un descanso semanal, sin reconocer su función de señal de pacto y su fundamento textual diverso entre Shemot y Devarim. Y aquí con esto no estoy dando permiso para que el Shabbat sea guardado por no judíos. Hay que darnos cuenta de la situación. Shabbat es solo para israelitas y para judíos, no para no judíos. Para hacer el Decálogo portátil, la catequesis a lo largo de los siglos ha reducido lo que les incomoda y agregan entonces lo que desean. Y eso es lo que ustedes han obtenido a lo largo del tiempo en sus Biblias. Malas traducciones, cosas sacadas de la manga, eliminación de textos o modificación mediante manipulación. Ese es el patrón típico de la lectura doctrinal cristiana, mesiánica, católica y todas sus mentirosas derivaciones. Recortan lo que les limita e inflan lo que les sirve, lamentablemente. Con esto no quiero hacer escarnio, lo que quiero hacer es que te des cuenta, y todos los que se incomoden, les invito a hacer teshuvá. Aún están a tiempo. Recuerden, mientras haya vida, se puede hacer teshuvá. Cuando ya la vida se acaba, ni modo. Ya no hay oportunidad de enmendar esos errores. En la dimensión psicológica de estos errores
merece prestar atención porque explica por qué persisten aún cuando el texto es fácil de verificar. La catequesis popular necesita certezas rápidas porque la incertidumbre obliga a estudiar, y estudiar exige humildad, toparse con pared de la verdad. Decir está en los 10 es una forma muy sencilla de evitar el pesado estudio y al mismo tiempo obtener autoridad inmediata frente a los demás ignorantes. Además, produce una emoción de control. El mundo moral se vuelve pequeño, se vuelve manejable y resuelto, entre comillas. Pero esa emoción de control viene acompañada de una conducta muy identificable: la moralización por etiqueta. Cuando alguien cree que todo está en una lista breve, tiende a juzgar con rapidez y a hablar con dureza, porque cree que la ley ya está clara y completa y él dice entenderla. El Tanaj real, en cambio, es mucho más exigente. Nos obliga a distinguir géneros, destinatarios, vocablos, marcos históricos y, aún más importante, matices entre pasajes paralelos. Esa exigencia produce una ética más lenta, pero más justa. Menos grito y más precisión. Y esa precisión es paradójicamente mucho más poderosa que el eslogan, porque no necesita inventar tonterías. Cuando ustedes como alumnos aprendan a decir eso no está en los Aseret HaDibrot, si quieres sostenerlo desde el Tanaj, muéstrame el pasuk donde sí aparece y vamos a investigar en qué marco aparece. Entonces ustedes no estarán debilitando la moral, sino que estarán fortaleciendo la verdad, queridos alumnos, porque la moral sin verdad textual se convierte en simple propaganda religiosa o ideológica, y la propaganda siempre termina usando el texto como un arma contra alguien que le incomoda a esa organización. Al final, como conclusión de este tema, el Decálogo se volvió mito precisamente porque es corto, y lo corto es muy tentador para quien quiere gobernar naciones, para quien quiere gobernar masas y conciencias sin ningún trabajo, pero conciencias de personas ignorantes, porque las que están versadas no se dejan gobernar por estas mentiras. El Tanaj no se entregó, queridos alumnos, para facilitar gobernantes de conciencia, recuérdenlo. Se entregó para formar lectores fieles. Cada vez que escuchen, eso lo prohíbe el Decálogo. Imaginen 2 tablas de piedra no como espacio para escribir sus prohibiciones favoritas, sino como una frontera que les impide mentir usando el texto. Las tablas no son una pizarra en blanco, son palabras concretas. Si ustedes meten fornicación ahí por costumbre, le estarán agregando al Sinaí lo que el Sinaí nunca dijo. Si ustedes atribuyen al Decálogo cada prohibición cultural, estarán fabricando también un Tanaj a la medida ignorante de la persona que lo trate de acomodar. Y el Tanaj, déjenme decirles, cuando se lee de verdad, no se deja fabricar, les obliga a volver a la letra, a la escena, al dónde y al cuándo, pero sobre todo al quién. Ese retorno, aunque parezca pequeño, es una revolución silenciosa. Es el momento en que la autoridad deja de estar en la etiqueta de lo, entre comillas, bíblico y vuelve a estar donde debe estar, en el texto mismo fundamentado en la verdad y la honestidad.